Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo evento técnico de Sevilla.net. Tras la semana pasada volvemos a la carga con un nuevo evento y conmigo, como de costumbre, está parte de la organización de Sevilla.net. Está conmigo Marcelo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Javi. Pues nada, aquí a disfrutar un poquito de la tarde. Sí, señor. Y hoy, aunque no lo creáis, vamos a hablar de una historia de amor. Lo entenderéis un poquito al final. Quizás al invitado sospechoso habitual lo recordaréis de de otros grandes De, éxitos, ¿no? varios capítulos que sacó. Ellos es The Bobs y la Pipeline perdida y otros que bueno, que ya otros os lo grandes éxitos. comentará él. Otros grandes éxitos. Y nada, está con nosotros Juanma, como ya estáis viendo probablemente en pantalla. Así que, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Buenas, bien, pues aquí que he venido a contaros mi historia, un poquito, se me apetecía. Y nada, es un poco mi historia de amor con el mundo del testing, pipelines y demás. Espero que os guste. Estupendo. Bueno, pues nosotros ya te cedemos paso todo el tiempo para ti. Como bien sabes, estamos detrás pendientes de las preguntas. Ya de entrada animo a todo el mundo a participar lo máximo posible. Podéis usar el chat tanto en YouTube como en Twitch. Estamos emitiendo en directo en ambos medios. Podéis lanzar vuestras preguntas por ahí. Estaremos pendientes para lanzárselas a Juanma. Así que ya todo tuyo, Juanma. Un instante, porque no hemos mencionado a nuestro Cierto. querido... Se nos ha olvidado un par de detalles. Efectivamente. Uno muy importante es que gracias a nuestros sponsors por patrocinarnos y permitirnos hacer esto de una forma cómoda, sencilla, StreamYard, otras herramientas que utilizamos para hacer esto. Así que gracias a Vanade y a todos los sponsors. Y también recordaros a todos que podéis uniros a la comunidad en Telegram, donde, bueno, hay desde resolución de dudas, anunciamos próximos eventos, alguna vez hay ofertas también de trabajo, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, nos podéis seguir en nuestro Meetup, donde podréis ver los próximos eventos. Si no me equivoco, ya hay al menos publicados un par de ellos, aunque tenemos también algo tras el build, que anunciaremos en breve. Y ahora sí ya, tras agradecimientos y pequeña cuña publicitaria, todo tuyo, Juanma. Pasamos a compartir tu pantalla, ya se está viendo, así que cuando quieras. Genial, pues nada, vamos a ello con esta historia. Hijos, tras el paso por la uni, de haber aprendido de un montón de gente con los clubs.net y haber trabajado como becario en los 2 últimos años de universidad, llegó mi primera experiencia profesional en noviembre de 2007. En esta empresa me tocó portar todo un sistema hecho en Visual de base 4 a nuestra querida plataforma.net. No fue un paseo por el campo. La primera versión tenía problemas con la sesión que no supe ver, pero un compañero me ayudó a entender lo que la documentación de Spring.net decía cuando yo leía: los objetos creados eran singleton por defecto. Lo leía en diagonal 3 o 4 veces, hasta que por fin lo entendí, y allí empezó mi fobia a los singleton. Bueno, una vez corregido esto, juraría que ya pasamos a producción. El sistema consistía en llevar todo el workflow necesario para gestionar, documentar, imprimir documentación y etcétera de todos los productos derivados del petróleo. Disclaimer, no es Cepsa, ¿vale? Es una empresa que se llama Montrel y es una empresa de ingeniería que lo que hace es montar los cargaderos de estos camiones, ¿vale? Y el departamento de informática de desarrollo donde yo estaba, pues hacía el desarrollo de la aplicación, como comento, que para gestionar todo el workflow y todos los papeles y
comprobaciones de ITV de los vehículos, permisos especiales y un montón de cosas más. Vamos, que había bastante chicha, que si vagones de tren, camiones cisterna, cabezas tractoras, plataformas remolque, con toda la cantidad de casos que había, que si había caducado el permiso, que si la cisterna tenía rompeolas. ¿Sabíais que hay rompeolas dentro de una cisterna? Y que dependiendo de si la tiene o no, se puede rellenar con unos productos u otros. Y que no se puede llenar hasta arriba. Yo tampoco lo sabía. Pues imaginaos cómo eran mis noches. Y mis fines de semana. ¿Se habrá roto algo? Bueno, ya me enteraré cuando despliegue mañana el cliente en producción. Y si se ha roto algo, pues nada, a meter más código, a debuguear, y así en un bucle sin fin. Yo me había montado un Jenkins, que por entonces se llamaba Hudson, y con su típico plugin de Chuck Norris, diciendo que todo iba bien o que todo iba mal, dependiendo del resultado de la build. ¿Sigue existiendo aún ese plugin? Sin duda es una de las cosas que más echo de menos en Azure DevOps. En fin, que me había montado un sistema de build a manubrio en mi máquina, con una base de datos en local, donde se lanzaban un montón de tests, y digo tests en general, ¿vale? Porque por aquel entonces no sabía muy bien lo que era un test unitario, ni de integración, ni nada. Y bueno, la verdad es que no me importaba mucho. Lo único que me importaba era intentar dormir tranquilo por las noches y los fines de semana. Después de un tiempo, yo la verdad es que estaba bastante contento, ya que todas las mañanas tenía programada una tarea en mi máquina local, repito, para que se compilase todo el sistema y ejecutase todos los tests que yo había ido escribiendo de la mejor manera que sabía y podía. Pero una mañana, después de un café, un día antes de salir a producción, Chuck Norris me dijo que la build había fallado. Este es el plugin de Chuck Norris. Un disclaimer, otro disclaimer. Esta imagen no es real, ¿vale? La he pillado por internet porque no me había montado un Jenkins, un Hudson con el plugin y demás para hacer una captura. En fin. Total, que le dije al compi que tenía delante que yo no podemos salir a producción. Y gracias a Dios no era viernes. Porque es que habían fallado los test de carga de los camiones cisterna que estaban compuestos por una cabeza tractora, una plataforma de remolque y un contenedor. Os dejo que lo visualicéis, que hay diferentes configuraciones, ¿vale? De camiones cisterna. Total, mi compañero se dice, qué raro, eso lo estuve tocando yo ayer y no lo detecté. Como os he dicho, la cantidad de tipos de configuraciones de estos camiones es enorme. Después de haberle dicho a mi compi esto, a los 10 minutos me dice, hostia, que se me ha olvidado un else. Pues nada, añadió un else, el else que le faltaba, y salimos a producción con una tranquilidad que yo antes no había conocido. Y yo con todo el pecho ahí hinchado, ¿no? Del orgullo de lo que había estado haciendo todos esos días, todo ese tiempo. Y por fin estaba dando sus resultados. Porque imaginaos qué hubiese ocurrido si llegamos a salir a producción. Porque una cosa que todavía no os he contado es que los que llevan, muchos transportistas, ¿no? Que llevan este tipo de camiones, normalmente lo que tienen es una cabeza tractora, que es el cacharro este, ¿no? La cabeza tractora de un camión. Y le pagan por llevar y traer cosas. Normalmente en los contratos esos hay sus penalizaciones si no llegan a tiempo. Y bueno, pues imaginaos qué es lo que le podía pasar al responsable del centro de carga donde va ese transportista con su camión, cuando les dice a esos aguerridos forjados a fuego hijos de Asgard que no pueden cargar su camión porque hay un problema informático. Ya os digo que no le pasaría nada bueno a ese responsable. Entonces entendí
que no me monté ese Jenkins y me puse a hacer test solo por mí, sino por el bien del multiverso. Muchas veces, incluso a día de hoy, y es normal, Juanma, es que hace falta tiempo, ¿no?, para hacer esos test. Y lo que tenemos que hacer es desarrollar características, darle funcionalidades a nuestro software, solventarle los problemas a nuestros clientes, ¿no? Pero no tenemos tiempo para hacer test. ¿Os acordáis de una de las primeras diapositivas? La de si cazamos los bugs cuando subimos nuestro código al repositorio y se ejecutan los tests automáticamente. ¿Estamos perdiendo o ganando tiempo? Si cazamos los bugs antes de llegar a producción, ¿el coste es mayor o menor? Como colorario. Pues al final tendremos más tiempo, ¿no?, para desarrollar funcionalidad. No. Espera. O sea, casi cazamos los bugs en la build, lo detectamos rápido, lo corregimos rápido y a seguir añadiendo funcionalidad. Espera. No hago test porque no tengo tiempo, pero si espero a desplegar en producción para enterarme de que algo ha fallado, van a aparecer los camioneros asgardianos. Van a justiciar al responsable del centro de carga. Y aún así, no van a poder cargar su camión. Va a haber menos gasolina, el precio se dispara, los transportistas de verduras, carne, pescado y demás van a la huelga. ¿Cómo es? Entre estos transportistas están los que llevan la cerveza. La sociedad se colapsaría. Me explotó la cabeza. Después de visitar 14.605.000 futuros, en solo uno de ellos esto no ocurre. Aquel universo en el que mi código está testeado. Aquel en el que entiendo e interiorizo, ¿vale? Que precisamente hago test porque no tengo tiempo. Aquel universo en el que hago test. Porque en verdad es al revés. No es que no hacemos test porque no tenemos tiempo. Hacemos test porque no tenemos tiempo. Bueno, al menos yo. Ese fue uno de los aprendizajes que hice en aquel momento y no me fue mal. En marzo de 2011, hijos míos, cambié de empresa a Sideris Technology. Conseguí engañarlo, diciendo que sabía fichar, que me encantaban los retos, los videojuegos, los tests, etc. Total, que los engatusé. Allí participé en el desarrollo de un framework de videojuegos multiplataforma llamado Cell SDK. ¿Vale? Era multiplataforma porque el target era Windows Phone, Windows, iOS y Android. Ahí continué aprendiendo y aplicando todo lo que caía en mis manos desde hacía tiempo. Desde hacía tiempo había leído cosas de Agile, agilismo, Scrum, refactoring. Y gracias al feeling que teníamos en esta empresa, pues pude ponerlo en práctica. En esta empresa, al final, nos reunimos, si no, casi el Club.net desde la Universidad de Sevilla al completo, ¿sabes? O muchos de nosotros estábamos ahí. Juanma. Dime. Mira, ahora que te veo clásicos libros de TDD, Clean Code, etcétera, tenemos una pregunta, pero no sé si viendo y sabiendo por dónde va a ir la historia, a lo mejor quieres que la dejemos para un poquito más adelante. Pero hay una pregunta. La pregunta es de Eulogio y pregunta: en mi centro me enseñaron que los test se hacen después del desarrollo y antes de producción, pero estoy viendo que en la vida real esto no se aplica, ¿no? Se hagan antes, después o durante, sí, da igual, en verdad da igual, porque el tema de los tests es como los hábitos de vida saludables, ¿no? Comer sano y hacer ejercicio. Todos sabemos que es bueno, pero al final nunca se hace. Da igual. Yo, desde mi punto de vista, da igual cuando se haga. De hecho, vamos más adelante, vamos a ver, os enseño un poco el flujo de trabajo que yo más o menos sigo y, a ver, poco como comenta Eulogio,
Los tests después del desarrollo pues, pueden ser, por ejemplo, los tests que se hagan cuando ya está todo desarrollado, ¿no? Y hacer pruebas manuales, ejecutar la aplicación, ver que no falla y ese tipo de cosas. Pero la cosa es automatizarlo, que se ejecuten en la build y demás. Muchas veces, y uno de lo que echa para atrás, de lo que cuesta, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces entre los compis, que para montar todo esto, echa para atrás quizás la complejidad, ¿no? de montarlo. Yo recomiendo siempre hacerlo lo primero. O sea, ya tenemos interiorizado el montar un entorno de CI CD, que cada vez que subamos código al repositorio se compile, por lo menos para comprobar que en mi máquina, aparte de que compila, aparte de en otra máquina que no sea la mía. Y el siguiente paso, pues, es añadir ese plus, ¿no? De añadir la ejecución de los tests que vayamos haciendo, dejarlo por lo menos preparado, ¿vale? Y ir a hacer los tests que nosotros vayamos haciendo a medida del desarrollo y que se vayan ejecutando continuamente, desde el principio del desarrollo. Ahora, luego, más adelante, vamos a ver cómo eso puede hacer. Nos ayuda a evolucionar y a meter más features, leche, me sale en inglés, pero no me sale, más funcionalidad, ¿vale? No sé si he respondido a la pregunta o me he alargado mucho. Pero bueno. Seguimos. ¿En dónde me he quedado? Vale. Bueno, estábamos en esto que estaba leyendo, ¿no? Todo lo que caía en mis manos sobre agilismo, Scrum y demás. En el caso en el que estábamos ahora, era un framework en desarrollo y, como digo, con cosas que cambiaban mucho. Por lo tanto, que estaban continuamente cambiando, que si versiones nuevas de Android y demás. Pero, claro, empezaron las dudas, ¿no? Porque va a cambiar esto, ¿para qué vamos a testearlo? Porque, claro, estamos acostumbrados todos a que los requisitos de un proyecto, desde que se escriben en un Word de funcionalidades y de requisitos, eso en la vida cambia, ¿no? Eso está escrito en piedra. Los requisitos, quiero decir, en un Word, en un PDF o en lo que sea. Una documentación que está siempre actualizada con respecto a lo que hace el código, ¿verdad? Espera. Otra revelación. La documentación nunca está actualizada con lo que el código realmente hace. Entonces, lo que el código hace debería de ser la documentación. El código es la documentación, ¿no? Si tengo tests que prueban mi código, que prueban lo que realmente se espera que haga el código, Dios, los tests son la documentación del código. ¿Y por dónde podemos empezar? Pues la idea al final es siempre dormir tranquilo los fines de semana y que cuando subamos el código al repositorio, como se compruebe que va todo, ¿no? ¿Qué os parece si cuando venga el cliente diciendo que algo falla, y esto va relacionado con la respuesta que te iba a decir a ti, Euregio, además de debuguear e ir paso a paso por donde se va ejecutando, ¿no? ¿Y si grabamos esa sesión de debugging? ¿Cómo? Pues con un test. Esto ya lo había practicado en la primera empresa en la que trabajé, aquella de los camiones cisterna, y en CLSDK también. Y en ambas siempre seguía la misma pauta. Se detecta un bug, da igual en qué fase, en desarrollo, en producción, da igual, se detecta un bug. Hago un test que lo reproduce, viendo esa sesión de debugging, ¿vale? En vez de tener que ejecutar la aplicación, ir a tal pantalla, poner tal dato en tal campo, no sé qué, lo hago. Lo que hacemos es buscar ese punto de entrada al bug, ¿no? A la función que al final se termina llamando. Los parámetros que hacen falta para que eso pete. Si es un método privado al que no tengo acceso, pues lo refactorizo a una clase pública
por ejemplo, que se pueda llamar desde un test, y hasta tener un test que lo reproduce en código, pasándole esos parámetros, ¿vale? Hasta tener un test automático que falle. Y después modificamos el código para que el test deje de fallar. Y si vuelve a aparecer, lo cazaremos. Al menos ese bug concreto no va a volver a ocurrir. Aparecerán otros. Pero ese no va a llegar a producción porque lo vamos a cazar. Porque la build ejecuta los tests, ¿verdad? Esto es lo que decía antes. Tenemos nuestro sistema de integración continua que se compila cada vez que alguien sube el código. Pero si los tests no se ejecutan, en fin, ¿qué pasa si no se ejecutan los tests? El estrés y la acción de ejecutar los tests es un ciclo que se retroalimenta. Si no se ejecutan, el estrés aumenta, al menos en mi caso. Y si la ejecución de los tests dependen de que yo, Juanma, me acuerde de darle al botón de ejecutar antes de subir, coño, se me olvida compilar muchas veces antes de hacer un commit al repositorio, me voy a acordar de darle a ejecutar los tests. En fin, al final se nos va a ir olvidando ejecutarlo. Sin embargo, si se ejecutan cada vez que lo subimos al código, cada vez que subimos código al repositorio, pues ahí estará nuestro Chuck Norris particular para que ayudándonos a que nuestros fines de semana sean más tranquilos. No digo que sea la solución a todos los males, ¿vale? Pero ayuda. La idea con este proceso, ¿no? Pues poco a poco nos vamos creando una red de seguridad para nuestro código. La complejidad del desarrollo del software es tal que es imposible tener en la cabeza todos los detalles, todas las combinaciones posibles de parámetros de entrada, todos los casos, todos los ifs, todos los elses. Hay gente que sí, pero son la excepción. Y yo no es mi caso. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo podemos testear? Yo, por ejemplo, tengo una pelea, ¿no? Con mucho... Bueno, pelea. Me hace gracia el tema de las expediciones regulares, que yo las encuentro bastante complejas, ¿vale? El montarlas. Y este es un ejemplo muy simple también que podremos probar. Al final, lo único que nos hace falta es un método que recibe un string, una cadena, y se evalúa una expresión regular y devuelve true o false, ¿no? Poner esa evaluación en un método público, cread varios tests que prueben si la expresión regular que habéis creado en el típico navegador web, ¿no? Que vamos probando siempre uno a uno. Voy a crear una expresión regular para validar, por ejemplo, una dirección de email. Y me voy a un generador de expresiones regulares de nuestro lenguaje, que sea online, y vamos probando, ¿no? Y ponemos una expresión regular de prueba y la vamos iterando ahí. Y solo se queda, y solo lo hacemos una vez. Pues bien, pero estaría genial grabar todo eso en un test a fuego, ¿vale? ¿Ya? Cuando llegue, por ejemplo, cuando salimos a producción, y cuando llegue el de QA, por ejemplo, o alguien, que sea, o algún compañero que ha probado meterse con una dirección de email y te dice, oye, que me deja meter una dirección de email que tiene 2 arrobas. Hostia, pues no había tenido yo en cuenta ese caso, ¿no? En la expresión regular. Pues crear un test que reciba esa dirección de email y modificarla hasta que funcione en el explorador web. Pero luego añadir un test que compruebe que esa dirección de email con las 2 arrobas la da como inválida. Así, poco a poco, caso a caso, test a test, al final tendremos una serie de tests que van a probar esa expresión regular y va a probarla siempre que alguien suba código al repositorio. Y el día que la modifiquemos, porque os gusta jugar con las expresiones regulares, para gustos los colores, pues tendréis una red de seguridad que os dirá si algo de eso ha dejado de funcionar, en algún caso que pensabais que iba a funcionar.
Bueno, pues en septiembre de 2012, por cosas de la vida, aterricé en Plain Concept. Conseguí engañarlos de nuevo a todos, haciendo como el que sabe programar, copiando y pegando código de Stack Overflow. Ya conocía la empresa desde 2005, ¿no? Los años de la universidad. Y sabía que la cultura de la empresa era Agile. Ya había leído, como os he comentado, ¿no? Libros sobre Scrum, Agile y demás. Y sabía que ellos, que en esta empresa, buscan esa excelencia técnica. La cosa es que me ilusionó, ¿no? Entrar en esta familia. Conocía ya mucha gente de los eventos, de la comunidad, como esto. Gente a los que tenía y tengo en un altar, como personas de las que se puede aprender mucho. Y ya van 10 años y aquí sigo aprendiendo. Bueno, tras la cuña publicitaria al estilo Ángel Martín en su podcast de Misterios Paralelos, tras los primeros meses de estar maquetando, ¿no?, páginas web con CSS de aquella manera, nunca había maquetado yo una página web, y algún compañero os puede dar fe de ello, de hacer algún desarrollo en Silverlight. ¿Os acordáis de Silverlight? ASP.NET Core, WPF y cosas varias. Mi síndrome del impostor se disparó un montón. Y la verdad es que busqué formas de intentar reducirlo, ya sabéis. La idea es dormir tranquilo por las noches y pasar tranquilo los fines de semana, ¿no? Pues nada, hacerte. Pero bueno, voy a poneros un poquito en contexto, que estoy diciendo ya mucho, he dicho ya mucho la palabra test y demás. Y por contextualizar un poquito, un test unitario pueden ser muchas cosas. Depende de lo que se entienda, ¿no?, por unidad. Si es una funcionalidad, un método, una clase, y no quiero entrar en debate, ¿vale? Porque tampoco me importa mucho que sea unitario de integración. No creo que tenga utilidad. Si os parece, dejamos ese debate, ¿no?, para Twitter o mejor en la próxima quedada presencial, que a ver cuándo la hacemos. La próxima vez que me veáis, me insultáis o me invitáis a una Coca-Cola. O ya vamos viendo. A lo que iba. Yo me siento bastante cómodo con la definición de, creo que es Martin Fowler, no sé, uno de esos, ¿no? Un test unitario es algo automático, ¿vale? Que está aislado de todas sus dependencias, que prueba una sola cosa y se ejecuta rápido. Automático implica que se puede automatizar, que solo hay que darle un botón o un script y se ejecutará. Aislado en el sentido de que si depende de una base de datos, una API, un lector de huellas digitales, lo que sea, o cualquier artefacto del que dependa, ya que lo que se quiere probar es solo una cosa, no esa dependencia. Y por tanto, debe de ejecutarse rápido. Lo podemos generalizar un poco si queréis. Y a partir de ahora, y solo en el contexto de esta charla, y solo a partir de ahora, cuando diga la palabra test, me estaré refiriendo siempre a este concepto de test unitario, ¿vale? Bien, como sabéis ya, yo ya estaba predispuesto al testing después del camino que llevaba. Y en charlas, eventos y demás, hablaban de test unitario, integración. Y bueno, en el día a día hablando y tal, salió el tema de TDD. TDD es Test Driven Development, de las siglas de inglés. Yo había hecho ya alguna que otra cata, o coding dojo, que como prefiráis llamarlo, ¿vale? Luego veremos un pequeño ejemplo. Pero reconozco que no lo usaba todo lo que debería en el día a día. Pero un momentito, ¿qué es esto de TDD, Juanma? Bueno, pues TDD es una técnica para escribir test. Es una técnica para escribir el código de nuestro software, basado en el famoso ciclo de Red Green Refactor, que os lo voy a contar, ¿vale? Y es que el código que escribimos, la funcionalidad que queremos desarrollar, no va a empezar por escribir la clase que va a contenerla directamente, sino que primero vamos a escribir un test que tiene que fallar, que tiene que estar en rojo, ¿vale? En ese test, lo primero que haremos será crear el nombre de la clase, que no compile
que el test no compile también significa que está en rojo, ¿vale? Y ya estamos tomando decisiones. Ya estamos diseñando nuestro código. Ya estamos tomando la primera decisión de, por ejemplo, qué nombre le vamos a dar a esa clase. Normalmente, después de tener el nombre de la clase, lo siguiente es llamar al método, a la propiedad o lo que sea, de lo que queremos. Tenemos que elegir el nombre también, los parámetros que le vamos a pasar y la aserción. No sé si en español también se dice así. El assert, ¿no? Lo que vamos a comprobar para ver si el método hace lo que realmente dice que hace. Pero ojo, que aún no está el código. Como mucho estará el nombre de la clase y el nombre del método. Y nuestro entorno de desarrollo lo mismo ya nos ha metido un throw new not implemented exception, en el caso de Visual Studio. La cosa es que con este tipo de herramientas de nuestro IDE nos podemos ayudar a ir haciendo todo este paso poco a poco. La cosa es conseguir un test que esté en rojo, siempre, el primer paso, que esté fallando. De manera que nuestro trabajo consiste en escribir el mínimo código necesario para que el test se ponga en verde. Y luego volveremos a lo que significa eso de el mínimo código necesario para que el test se ponga en verde. Y una vez que esté en verde, veremos si podemos refactorizar algo y dejar el código más o menos bonito, ¿vale? El flujo es un test en rojo, el código mínimo necesario para que se ponga en verde, para que pase, para que deje de fallar ese test. Y siguiente paso, refactorizar. Pero ojo, que refactorizar no es implementarlo todo. La cosa es ir avanzando en desarrollar lo que queremos, dando pequeños pasos. En el mundo de TDD se llaman baby steps, ¿no? Pasito a pasito. De manera que sí que lo que queremos es seguir avanzando en el desarrollo de nuestra funcionalidad. Lo que haremos será escribir otro test y aplicar de nuevo el ciclo. Una y otra vez. Dando pequeños pasos. Repitiendo el ciclo. Me suele ocurrir mucho a mí, ¿vale? Que me cuesta no dar un paso más grande en esa refactorización. Por eso digo lo de que refactorizar no es implementar la funcionalidad. Pero bueno, con el tiempo siempre podemos darnos una oportunidad y venga, voy a implementar un poquito algo más, sin hacer un test previo. Pero ¿qué ocurre? El paso que estamos dando ahí es mayor, ¿vale? No pasa nada, siempre podemos volver atrás y aplicar de nuevo el ciclo. Otra vez. Intentamos dar un paso más largo, pero si vemos que no llegamos, pues siempre podemos volver atrás y volver al ciclo y dar pasos más cortos. El problema de esto es que es difícil de ver hasta que no se practica. Y no es fácil, sobre todo si vas solo. Pero bueno, si os parece, vamos a ver un poquito de código. He puesto aquí en mi GitHub el código que podemos ver, que vamos a ver en esta sesión, ¿vale? Que en este repositorio lo que vamos a encontrar son 3 cositas. A ver ¿dónde está esto? Uy, no, no. Vamos a ver 3 cositas. No quiero enseñar cosas que no debo. Vale. Vamos a ver un dojo que hicimos en Plain Concept con algunos compañeros. Otro ejemplo de un código más que parece más real. Y os enseñaré y en Real Project es un código de un proyecto real en el que he estado trabajando estos últimos meses, pero que lo he extraído todo para evitar problemas legales y demás, ¿vale? Así que no se lo digáis, no lo compartáis mucho por ahí, aunque está en internet público.
Pero bueno, como decía, tenemos 3 cositas. Un ciberdojo, que es la capa de feedback. La tengo por aquí. La cata de feedback. Aquí lo tengo un poco... está casi prácticamente... Está hecha, ¿vale? En el repositorio. Solo quiero enseñaros un poco aquí algunos detalles, porque tampoco es plan de ponernos aquí a hacer una cata. Es una cata bastante conocida, ¿vale? Que básicamente lo que dice es que queremos hacer un programa que nos imprima los números del 1 al 100, pero con una restricción. Si el número que va a imprimir es múltiplo de 3, debe imprimir FIF. Si es múltiplo de 5, debe imprimir BUZ, ¿vale? BUZ, no está por aquí, sí. BUZ, este es no sé si veis el código, no voy a ponerlo acá, ¿vale? Y si es múltiplo de 3 y 5, tiene que imprimir las 2 letras, las dos palabras cifras, ¿vale? Aquí tenemos un montón de test ya hechos, ¿vale? Y se supone que deben funcionar, deben estar en verde, ¿vale? Lo complicado para mí con esta técnica, sobre todo, es el tema que os he comentado antes de elegir los nombres, ¿no? Yo lo siento, pero de pequeño me di un golpe y ponerle nombres a las cosas, pues me cuesta. Me cuesta siempre un poco encontrar nombres y metáforas, ¿no? Adecuadas para cada clase. Método variable. Y es una cosa en la que merece la pena gastar un poco de tiempo. Os lo digo, ayuda un montón a la hora de aumentar la legibilidad del código. Y cuando dentro de 3 meses volvemos a leer ese código, pues a mí me es más fácil de entender de qué va. Bueno. ¿Dónde estaba? Sí. Después de bastante tiempo haciendo tesis, y una cosa que me explotó también en la cabeza, fue una tontería que nos comentaron en ese taller, ¿no? Porque en vez de llamarle a la clase que hace los tests, ¿vale? Normalmente yo tengo mi clase, ¿no? De lo que sea, que ya me ha costado tiempo elegir el nombre, y la clase que la va a testear, la clase donde voy a meter los tests de esa clase, siempre la llamo lo que sea test. Pues en este Coding Dojo nos sugirieron que yo, en vez de ponerle test, llámalo Shun. Esto es una tontería, ¿vale? Pero, entre comillas, porque a mí esto me ayuda a centrarme, ¿no? Y no evadirme, y me ayuda a centrarme en que lo que quiero testear es qué es lo que hace el código, no cómo lo hace. La idea de esto es evitar acoplar el test a cómo está implementado por dentro la funcionalidad, ¿vale? Es como los que sabéis de caballo, el bocado, ¿no? El bocado que lleva los caballos en la boca, para que el jinete lo guíe y demás. El bocado normalmente les duele a los caballos cuando el jinete hace con el... ¿Cómo se llama? Con la cuerda esta, ¿no? con la que guía a los caballos. Cuando la giran, pues el bocado tira del caballo para que vaya en esa dirección, porque le duele. Arrienda, ¿no? Arrienda. Las riendas, eso, leche, que no me salía. Eso, con las riendas de esto que tiran del bocado, el caballo le duele, y para que no le duela lo que hace es seguir en esa dirección. Pues esta tontería del chun me sirve a mí como bocado, para centrarme y no hacer tesis de cómo está implementado por dentro. Yo lo que quiero es intentar tratar la clase como una caja negra, ¿vale? De forma que porque el problema de implementar el cómo está, o sea, de testear el cómo está implementado algo, es que si esa implementación cambia, ¿vale? Pues me va a romper el test. Si lo que estoy testeando en realidad es lo que debe hacer y no cómo lo hace, podemos cambiar la implementación interna y el test seguirá funcionando, ¿vale? Entonces, una cosita aquí que quería enseñaros es esta implementación, ¿no? Nos acordamos del feedback, de que cuando el número es múltiplo de 3 tiene que imprimir puff y demás. ¿Cómo es
¿cómo empezaría? ¿No? Por ejemplo, con esto. Esto no os recomiendo que lo hagáis, ¿vale? Pero bueno, yo lo voy a hacer. Yo empezaría normalmente siempre, me refiero a copiar y pegar, ¿vale? Porque esto es una cosa que se hace, esto de aquí, lo veréis ahora, es el resultado de una refactorización del test. Bueno, lo primero que sería, pues sería llamar la clase feedback, ¿no? En un alarde de originalidad, la clase que me va a ejecutar el método al que yo le voy a pasar un número. Por ejemplo, el 1, ¿vale? Me tiene que devolver, en el caso de que no sea múltiplo de 3 ni de 4, ni de 3 ni de 5 ni de 15, me debe devolver 1, ¿no? Uy, ¿qué es esto que estoy viendo aquí? Esto es una cosa que me explotó también la cabeza en el taller este. Esto, si tenéis Visual Studio Enterprise, tenéis disponible una funcionalidad que se llama Live Unit Testing. Es la leche. Y es que esto va a estar continuamente ejecutando los tests que vayáis haciendo a medida que vais modificando el código. ¿Y esto qué significa? Pues que yo voy a ir modificando. Yo tengo aquí el test que está en rojo, ¿vale? Y si voy a hacerlo así mejor. Para tenerlo... Este es mi test, ¿vale? Que estoy haciendo ahora mismo. Yo la clase la tengo por aquí. Actualmente, la clase feedback, que ya la tengo creada, me va a devolver un string empty. ¿Cuál sería el código mínimo necesario? Volvemos. El código mínimo necesario para que esto pase. Por ejemplo, empty.toString, ¿no? ¿Veis que este test ha pasado? Aquí está en rojo porque hay otros tests por ahí que están fallando, ¿vale? El siguiente paso que yo haría en este caso sería, no voy a ponerme muy directo, yo haría otro test, ¿vale? Test 2, en el que le pasaría un 2, ¿vale? Y aquí me vuelvo a pasar. ¿Hay algo que refactorizar? Porque ya tenemos dos tests. ¿Hay algo que refactorizar? Pues parece que no. Aunque el código del test sí está repetido. En este dojo que hicimos, nos sugerían, y si mira, refactorizar 2, la numerología existe por algo, ¿no? Y nos recomendaban también, para refactorizar código y demás, la numerología del 3 suele funcionar mejor que la del 2, ¿vale? Cuando veáis que hay 3 cosas que se repiten, entonces puede ser una buena idea para refactorizarlo, porque puede ser que refactoricemos estos dos tests en uno, pero como tenemos un 50% de posibilidades de que algo no sea compatible, no sea compartible, lo suyo es pensar más o menos en el 3. Entonces, si vamos a hacer un tercer test que sea exactamente igual, acordaos que hemos hablado de que sea múltiplo de 3. Estamos primero testeando, por ejemplo, el camino feliz, ¿vale? 2, 3. Bueno, llegamos a este punto, ¿vale? Ya tenemos estos 3 tests que tienen exactamente el mismo código, ¿vale? No hay... vemos claro que esto está completamente repetido y para estos casos, pues parece que se puede refactorizar. Ahora no tenemos un 50 y 50, sino tenemos un 100% de 3 casos, ¿vale? Entonces eso lo refactorizaríamos así. Refactorizaríamos el test. Esto ya es cosa de la herramienta de testing que estamos usando, ¿eh? Esto es XUnit, que es el que estamos usando. Y esta es la forma de parametrizar un test para que se ejecute de esta forma. Para ejecutar un mismo test y con test parametrizados. El tema del nombre, y vuelvo a ello otra vez,
Es una tontería, pero es que no es lo mismo leer aquí, por ejemplo, en Live Unit Testing o en el Test Explorer, oye, que la clase feedback debería asegurarse de que el número está entre 1 y 100, ambos inclusive. Esto es otro, ¿no? Oye, que el get, la clase feedback debería devolver cuando un número es múltiplo de 5, ¿vale? Ahí no nos estamos acoplando a cómo está implementado por dentro, ¿vale? Sino que podríamos, se puede incluso borrar todo, se puede incluso borrar el código como yo lo he hecho, en el repositorio lo tenéis resuelto. Pero eso, y solo podríamos borrar la clase entera, el método entero y hacer la cata simplemente buscando el código mínimo necesario para que los tests que ya hay pasen, ¿vale? Esa es la idea. Yo con respecto a este ejemplo, os pido eso, que si queréis, si tenéis tiempo, el tema de las catas es entrenar, ¿no? Como es dar cera y pulir cera. Si habéis visto Karate Kid, dar cera y pulir cera, ¿no? Es entrenar. En las artes marciales esto, es entrenarlo y, como digo, es un poquito fastidioso porque no es una cosa fácil, pero bueno, ahora lo veremos. Ahora quiero enseñaros otro ejemplo, otro proyectito de ejemplo que teníamos por aquí. ¿Cuál es? Es este, ¿no? Es este. Vale. Otro proyecto de ejemplo que hay aquí. Esto es un ejemplo ya más completo, un poquito más completo, con una clase con su DAO, su modelo que está vacío. DAO. Y aquí, ¿vale? Imaginaos que aquí tenemos esta clase con este método y queremos testear. Esto es código heredado. Imaginaos que es código heredado. Lo voy a poner en grandecito. Que, bueno, básicamente tenemos una lista de viajes que los queremos obtener por usuario y de la sesión obtenemos el usuario que esté logado y ahora si el usuario no está, si hay un usuario logado, buscamos si tiene amigos, pues hacemos una búsqueda de los viajes con los que tiene, con el que lo comparte, ¿no? Aquí la historia es el tema de desacoplar cosas, ¿vale? O reitero que le echéis un vistazo tranquilamente porque tampoco nos vamos a poner aquí a resolverlo, ¿no? Y os voy a enseñar directamente el resultado de este Coding Dojo, ¿vale? Durante la preparación de la charla, pues no sé qué tocar, algo he cambiado que me está fallando un test. Pero bueno, no es eso lo que quiero destacar aquí. Aquí lo que quiero destacar es el resultado de esa separación, o sea, de ese desacoplamiento, ¿vale? En el caso de este desacoplamiento, esta es la misma clase del trip service, pero tiene un par de cambios, ¿vale? Que es getLogetUser, que es la dependencia de la sesión, y getTripsBy, que es la dependencia de la base de datos o del entorno de base de datos. Y cómo poco a poco, a lo largo de ese Coding Dojo que hicimos, pues aprendimos cositas de cómo ir desacoplando poco a poco a base de ir escribiendo un test y refactorizando, ¿vale? Os voy a poner aquí el otro. Vale. Este es el trip service original, ¿vale? Y este es el nuevo. ¿Veis el getLogetUser y sus diferencias, ¿no? Al final, si leemos
libros como por ejemplo el Refactoring Code de Martin Fowler y demás, y intentamos desacoplarlo, pues aprenderemos cositas interesantes de cómo hacerlo. En este caso, esta línea se ha refactorizado con un método virtual, ¿vale? Aquí el getLoggedUser y el FindTripsByUser, la dependencia del DAO, se ha quitado, entre comillas, ¿no? de esta forma. ¿Para qué? Porque luego la clase que va a testear, esto es una truca un poco fea, pero bueno, al final lo que se va a testear, lo que queremos es tener una clase que nos permita cambiar cambiar y quitar esta dependencia y no hacernos dependientes de ella. ¿Cómo lo ha hecho? Pues en el Trip Service Test se ha creado un testable test service que hereda de nuestro Trip Service y ha sobrescrito estos dos métodos, ¿vale? Con una cosa, ¿vale? Que si lo vemos normalmente, que si lo vemos tranquilamente, cómo funciona, cómo se ha ido haciendo esto. Por ejemplo, una cosa que me explotó la cabeza es este builder, este patrón builder, que no sé si es un patrón, no sé cómo se llama, supongo que es builder, pero me explotó la cabeza. Y de esto, ya os digo, llevo haciendo tesis prácticamente desde 2007 y esto, como voy engañando a la gente por la vida diciendo que sé programar, pues lo aprendí a hacer relativamente poquito tiempo, ¿eh? Pero me estalló la cabeza porque es una forma de que me sorprendió. Hacer una API fluida, este builder, al final es una API fluida que me va a permitir crearme objetos con las cosas que con estas cosas con estas dependencias me va a permitir rellenar esas dependencias con los datos que yo quiera. ¿Cómo? Pues este user builder tiene métodos que me van a devolver una instancia de en este caso es de la clase user, que me va a añadir viajes y va a añadir amigos, para que yo pueda decirle al Trip Service, para que yo le pueda pasar a este Trip Service, que es un testable Trip Service, pueda decirle, pueda inyectarle el usuario de la sesión y pueda inyectarle los viajes que debería de obtener del DAO. Ya os digo, esto es para verlo con tranquilidad e ir haciendo pruebas. Ya sabéis, dar cera, pulir cera. Esto es código de ejemplo, lo tenéis en el repositorio. Pero otro ejemplo que dices tú, Juanma, vale, esto es un ejemplo, pero ¿hay código real que nos puedas enseñar? Pues sí. Y aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis, Real Project. Real Project, esta es una clase, es la clase de tesis y la clase real tal cual, ¿vale? Cogida del código, extraída, cambiado los namespace. Como hay aquí algún nombre namespace que no deba, me la cargo, ¿vale? Con sus dependencias y demás. Os mentiría si dijese que esta clase la hicimos con TDD desde el principio, ¿vale? Primero haciendo los tests y demás. No. Siempre suelo hacer, porque ya, siempre suelo hacer una primera implementación y a medida que la cosa se va complicando, pues ya empiezo a meter tests, ¿vale? Lo que sí tenemos asumido por defecto es que las dependencias que vemos muy claras y normalmente, y vemos claras con el tema ya de los motores de MVVM, de Model View, Model y demás, es la costumbre ya de meter la dependencia siempre con una interfaz en el constructor de la clase. Ya os digo, esto no es un baby step, es un paso más largo, pero bueno, es lo que suelo hacer. Y lo tengo ya asumido. Dependencia que veo, dependencia que meto con una interfaz.
En fin, ya os digo, esto es un proyecto real, es código de un proyecto real. He quitado todas las dependencias, he eliminado los posibles nombres que me pueden meter en algún problema. Y desde el principio, cuando la clase solo tenía dos propiedades, que eran, si no recuerdo mal, una de estas dos, SysOffline y Active. ¿Vale? Como digo, cuando empezó a complicarse la cosa, pues es cuando me metí a hacer tesis y ya empezar a aplicar, la técnica esta de TDD, pero pasito a paso. A lo que iba. Es que tenía que tener, al final, si veis las dependencias que hay aquí entre esta propiedad y las otras, al final son muchas combinaciones que se nos van pasando, ¿sabes? Que se van incrementando el sistema. Incluso había metido un método por ahí que iba a ejecutar cada 5 segundos una cosa. Originalmente estaba en esta clase ese método. Pero a medida que iba avanzando y peleándome internamente con los principios quises, pues al final tuvo que salir de este servicio. Mezclando un poco lo que hemos visto en la carta y el ejemplo del builder, aquí también tenemos un builder, que lo suelo meter siempre en la clase de test. ¿Veis aquí la clase de test con Offline Mode Service? Aquí hay un montón de tests. A ver, el Live Unit Testing, ¿qué es lo que dice? Hay 32 tests solo para esta clase. Pero claro, prueban un montón de cosas. La clase Builder la meto por aquí, que es bastante... como tiene muchas dependencias, pues tiene bastante chicha. Y a medida que voy haciendo tests, pues está este tipo de métodos que me permiten configurar esto, al contrario que habéis visto en el Trip Service. Como son interfaces lo que tienen, lo que estoy usando aquí es MockQ, un motor de mocking, ¿vale? Para no tener que crearme una clase que herede de Offline Mode Service, como visteis en el Trip Service, y hacerlo un poquito más fácil, ¿no? No tener que... No. Esto al final, en tiempo de compilación, ¿no? En tiempo de ejecución, genera una clase, un mock, y sustituye esa dependencia en una interfaz, esto es generando código al vuelo y demás. Funciona bastante bien, pero bueno, hay otros tipos de motores, como pueden ser NSubstitute, hay un montón, ¿vale? Yo uso este, aunque el NSubstitute me hace ojitos, porque es menos verboso, ¿no? Para definir para definir las dependencias y sustituirlas. Pero bueno, MockQ es el que se usó en este proyecto desde el principio y tampoco iba a hacerlo todo de cero. Pues aquí tenéis el código, le podéis echar un vistazo y podéis probar a cambiar cosas en la implementación y ver cómo los tests empiezan a fallar. Por ejemplo, a ver si quito algo de aquí, si modifico este código, si le digo, por ejemplo, si esto lo quito, empieza a fallar y ya me empiezan a saltar las alarmas. Hostia, he quitado una cosa y fallan 9 tests. ¿Y cuáles son los tests que faltan? ¿Cuáles son los tests que han fallado? Todos estos. Oye, que se me ha olvidado un else, ¿vale? Simplemente. Como os digo, son muchas cosas a tener en cuenta. A la medida que va avanzando un sistema, son muchas dependencias, muchos detalles que yo soy incapaz de tener en la cabeza a la vez. Y hasta aquí. Al final, pues fuimos capaces de tener esta clase, como había estado bastante testada, y queríamos añadir una nueva funcionalidad o modificar algo, porque nos dimos cuenta que había algo que no funcionaba. Pues al final los cambios podemos hacerlos con más seguridad. ¿Es esto hacer el desarrollo más rápido? Pues no lo sé, ¿sabes? ¿Hacer TDD, hacer tests, te hace que desarrolles más rápido? Pues no lo sé. No tengo datos, porque en mi vida nunca he hecho la misma clase con TDD o sin TDD, o con tests y sin tests. De hecho, en esta clase, lo que sí cazamos en un error en tiempo de desarrollo, como el que habéis visto, que si yo quito esto de aquí, empiezan a fallar cosas.
lo cazamos y si no hubiésemos tenido esos testes, solo nos habríamos dado cuenta tras llegar a producción, ¿vale? En ese caso concreto, el coste de corrección de ese bug fue minúsculo, porque de esto no se enteró nadie, ¿vale? Solo está en el backlog de nuestro DevOps, ¿vale? Que corregimos un bug, pero que no llegó a cliente. Pues hasta aquí la parte de código, ¿vale? Porque lo tenéis en el repositorio, lo podéis clonar y le podéis echar un vistazo. Y por favor, si encontráis una forma mejor, hacedmelo saber, que en este proceso de aprendizaje continuo toda ayuda es poca, ¿vale? Que no me creo, aunque no sé si estoy sonando demasiado que me creo mejor que nadie, ¿no? La verdad es que todo esto lo he aprendido de otros y si alguien tiene más experiencia que yo haciendo esto, por favor que me lo diga, que quiero vivir más tranquilo aún. Así luego a la hora de pedir un aumento, pues me es más fácil. Bueno, pues volvemos a la transparencia. Visto este código y aunque parezca mentira, ya os digo que en este tiempo he pasado, sobre todo en TDD, he pasado por diferentes etapas. Y la etapa nazi de TDD, la etapa extremista, ya la he pasado, aunque parezca que no. Pero mira, después de esto me gustaría revisaros unos coloráneos que surgen o que yo veo de aplicar TDD. Y he dicho que ya la fase extremista la he pasado. Pero bueno, el primero es que si vamos escribiendo el mínimo código de producción para que el test pase. Buenas. Buenas, dime. Tengo una preguntilla por aquí que han hecho en el chat. Sí. Es esta. Dice, pregunta Baristo, ¿qué librería has comentado para usar en lugar de mock y qué ventajas tienen? NSubstitute. NSubstitute. No sé si me vocalizo bien. Me parece que la probé en un proyecto en otro cliente, que es el que usaban, y me pareció que era más... Vamos, me pareció no. Era menos verbosa. Me gustaba más la forma que tenía de definir los setups, ¿sabes? Y cómo definir las dependencias. Bueno. Pero para gusto los colores, ¿sabes? Muy bien. Pues nada, eso es lo que han preguntado. Espero que haya resuelto la duda, Evaristo. NSubstitute. Y luego, mira, tenemos un comentario por aquí, aprovecho ya. Dice Jonathan Rodríguez, dice, justo hoy haciendo TDD he implementado una clase builder similar a la que han mostrado para modificar las dependencias moqueadas con las necesidades de cada test unitario. Pues guay, genial. Genial. Te dan por aquí, por un lado te dan las gracias por la respuesta del mock y por aquí te dice o estamos igual de locos o no es tan mala idea. O te diste el golpe en el mismo sitio que yo de chico. Bueno. Muy bien, te dejo que continúes. Venga, pues seguimos. Decía eso. Estábamos eso, que si escribimos el mínimo código necesario para que el test pase, tendremos el mínimo código de producción. ¿Qué ventajas tiene esto? A ver, pues a menos código que escribamos, menos bugs tendremos, ¿no? Porque la cantidad de bugs de un software está relacionado íntimamente con la cantidad de código que hay. Si escribimos el mínimo, pues tendremos el mínimo, menos bugs tendremos. Sabemos que el código, para ejecutarse, tarda un tiempo. En ese tiempo se consumen ciclos de CPU y electricidad. Electricidad que tiene una huella de carbono. Mientras menos código se ejecute, menos ciclos de CPU, por lo que reduciremos la huella de carbono de nuestro código. O sea, que al final lo hacemos por el planeta. Hacer TDD para escribir el código mínimo necesario, lo hacemos por el planeta, para contribuir en la lucha contra el cambio climático. Otro corolario es que al final tengo una red de cosas, de artefactos, que me aseguran que el código hace lo que debe de hacer. Aquí, como he comentado, lo complicado es no acoplar el test a cómo está hecha la funcionalidad, ¿vale? Y no a lo que debe hacer.
Por eso el tema de las reglas estas de llamar a los tests que terminan en chul. Y eso normalmente, cuando pongo el test, lo que sea, debe de lanzar una excepción, ¿vale? Porque me sale, pues digo, coño, es que en este caso lo que quiero comprobar es que se lance tal excepción. Pero eso es una alarma, una red flag, ¿no? Como se dice ahora. Y bueno, algunas veces tiene sentido, otras no. Pero me hace pensar, espérate. Yo quiero que mi código se comporte así, que el método haga esto. Como el bocado del caballo, ¿no? Me hace parar un momento, espérate. Que estás testeando cómo... Párate un momento a pensar si estás testeando realmente cómo está implementado o lo que quieres que haga. Y ese truquito, pues me ayuda, ¿no? De un código cuyo flujo de negocio, por ejemplo, se basa en excepciones, que no es poco. Que ojo, que no digo que esté mal, pero es un bad smell, ¿vale? Y bueno, como al final tenemos un código que está desacoplado al cómo está programado y desacoplado de sus dependencias, si hay que cambiarlo, es más fácil. Incluso podríamos hacer el truco de borrar, como he comentado antes, ¿no? En la capa de feedback, podemos hacer el truco, entre comillas, de borrar todo el código del método que estamos testeando y volver a reescribirlo, sin tocar los tests, ¿vale? Y volver a escribir de nuevo el código mínimo. Volvemos a hacer la prueba esta de dar cera y pulir cera, ¿no? En plan karate. Pero bueno, ahora en serio. Ya todo el tema este de la complejidad ciclomática, bajo acoplamiento, alta cohesión, eso que se lee en los libros, ¿no? De ingeniería del software y que nos enseñan en clase y demás, pues mientras menos acoplado esté algo y más cohesivo, mejor, se supone. No tenemos que lidiar con muchas dependencias, pero ya habéis visto el código de ejemplo del proyecto real, que tiene un montón de dependencias y se usan todas, ¿o no? Son 140 líneas de código, si no recuerdo mal. Son muchas dependencias. Y una mente desaventajada o loca, ¿no? Como la mía, como hemos visto antes, no puede con todo. Necesito de mecanismos que me ayuden a no meter la pata. Porque la idea es programar tu código como si el que lo fuese a mantener fuese un psicópata violento que sabe dónde vive. Que esta frase no es mía, que la he escuchado muchas veces, pero tengo que reconocer que al buscarla por internet parece que es de un tal John Woods, que escribió un libro sobre Perl de hace unos pocos años. Y sabéis una cosa, es que esta frase es totalmente cierta, porque el que va a mantener mi código, que sabe dónde vivo y que es un psicópata violento, soy yo. Es el yo del futuro. Nos ha pasado, ¿no? Eso de que nos ha pasado que vais al código de hace 3 meses y dices, oye, pero ¿quién ha sido gilipollas que ha escrito esto? Vas al histórico del JIT y sorpresa, has sido tú. O sea, tú mismo, has sido tú mismo el que ha escrito el código que está maldiciendo ahora. Pues a vosotros os pasa con el código que hicisteis hace 3 meses, a mí me va a pasar mañana con el código que he escrito hoy, cuando lo vuelva a ver. Y es tan literal, que al otro día modificando una parte se rompió un test del código del proyecto real y me quedé un poco así. Y es que no había tenido en cuenta una cosilla. Y menos mal que tenía esta red de seguridad, ¿vale? Si no llega a romperse ese test, no nos habríamos dado cuenta hasta que hubiésemos salido a producción, ¿no? Como lo comentaba antes, que un cliente se descarga la actualización e hiciese una combinación, algo en concreto. Con esto descubrimos antes el error. Nos ayudó a corregirlo. El coste de eso, tanto en tiempo como en dinero, el coste de corregir un bug, se reduce un montón, pero no tengo datos, no sabré decirte cuánto. Porque aunque lo que sí tengo claro es que como máximo, el coste de arreglarlo sería como máximo igual a que si no tuviésemos tests. Y ya os digo que el coste es menor. Pero como máximo va a ser igual que si no tuviésemos tests. Pero como no voy haciendo los proyectos, unos con tesis y otros sin tesis, lo que os digo, garantizo y perjuro, es que es como mucho es igual de costoso. Otra cosa, otro colorario, que las modificaciones, ya os digo, las hago mucho más tranquilo.
porque el ciclo del stress test, ¿no? Que ejecuto los tests, verde, genial, rojo, vaya, corregí. Hostia, guay, lo corrijo. Es que puede que se me haya pasado algo más. O sea, corrijo un test que se haya roto y voy a meter código y digo, hostia, espérate. Me suele ocurrir mucho eso, que me doy cuenta de casos que no había tenido en cuenta antes. Y al final conseguimos reducir el coste en tiempo y en dinero de corregir bugs durante el propio desarrollo. Por lo tanto, al final lo que conseguimos es poder hacer más funcionalidad en menos tiempo. Repito, no tengo números. Es como lo de CI/CD, ¿no? Compilar y generar una versión es un proceso mecánico. Una persona tarda 3 minutos, por poner un ejemplo, en hacerlo manualmente, ¿no? En generar un ejecutable en release, meterlo en un zip, generar el instalador, copiarlo en un FTP. Al final, son procesos que se pueden automatizar, a los que no se les solía ver la punta. Hablo en pasado, ¿vale? Porque imagínate si esos 3 minutos que automatizas en una pipeline, en una build de despliegue, imagínate automatizar también la ejecución de los tests, para que no se te olvide. Porque, ya digo, se me olvida compilar antes de hacer un push al repositorio. O sea, imagínate ejecutar los tests. En definitiva, que al final es una red de seguridad en la que podemos detectar los posibles bugs antes y corregirlos, con lo que tenemos al final más tiempo para hacer más funcionalidad a medida que nuestro sistema tiene más tests. Por lo tanto, más funcionalidad en menos tiempo significa más proyectos en menos tiempo. Un win-win para la empresa donde trabaje, ¿no? Pero ojo, que no es solo todo lo que reduce, no es solo todo lo que reluce. TDD tiene sus cosas malas. Y es que no es fácil hacerte a la rutina. Requiere práctica. Acordaos de los hábitos de vida saludables. Requiere práctica. Por eso el tema de las capas tiene su chicha. Porque, claro, pero que el tema de las capas, hacerlo en tu tiempo libre. Imagínate, dar cera por cera con la capa del feedback. ¿Quién en su sano juicio va a dejar de ir la semana que viene a la feria? Porque tiene que hacer la capa de feedback en Perl. Hacerlo en tiempo libre de cada uno o en tiempo de trabajo. A nosotros nos permitieron hacer un taller de 1 hora a la semana, si no recuerdo mal, en la que este compi nos enseñó estas cosillas. Y también la opción de formarnos en horas de trabajo, que recordad la frase esta, ¿no? Cuando se lo propongáis a vuestro jefe. Solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan. Y es no formarlos y que se queden. Dicen en internet que es de Henry Ford. Pues bien, esta misma sesión me animé a darla en varios sitios. No es la primera vez que la doy, ¿vale? En 2014 fue, sí, por 2014 la di en la Minecraft, en un Betavis en Huelva y a mis propios compañeros de Plane hace algún que otro año. Lamentable o afortunadamente, yo he practicado en proyectos reales. Y bueno, he cometido errores, he mejorado algunas cosas y seguiré cometiendo errores. Así que ahí tenéis, os dejo ahí el repositorio de GitHub con el código. Si me podéis sugerir mejoras, por favor, hacedlo. Que con mis capacidades, que no son muchas, recordad que me di el golpe de pequeño. También os quería dejar unos cuantos enlaces, ¿no? Bueno, enlaces de interés o de autobombo. Ahí tenéis el enlace a mi repositorio. Que tengo varios proyectos y el de TDD en Swift, que fue que me dio por aprender un poquito de Swift y intenté hacer TDD, ¿vale? Para aprender los secretos de Swift. Y ahí está el repositorio. Y también a finales del año pasado me puse a aprender, me hice los Code Labs estos de Google para aprender Kotlin, porque no todo en la vida es .NET, aunque está muy bien, pero bueno, hay que conocer también otras cosas. Y me volví loco con ese Code Lab, y de ese Code Lab saqué al final
un ejemplo de cómo hacer testes de interfaz de usuario aplicando el patrón Page Object, que ya lo aplicabas en test de interfaz de usuario de aplicaciones Xamarin. Y digo, hostia, pues esto es lo mismo, es un patrón. Se supone que esto no depende de la tecnología. Y lo apliqué y busqué la forma de hacerlo en Kotlin y digo, hostia, pasé de no saber Kotlin a saber un poquito y a escribir un artículo como este, para que le echéis un vistazo si queréis. Y también, esto ya, otros enlaces también más interesantes, el libro de Carlos Lee, antes se llamaba, tenía uno que publicó hace mucho tiempo, que es con el que empecé yo a hacer TDD, y el mundo del testing, que se llamaba, la versión anterior se llamaba TDD. Si ponéis Carlos Lee lo encontraréis. La cosa es que ha sacado un libro nuevo, que todavía no lo tengo, que quiero ver, que promete ser no solo una revisión de ese primer libro, sino una mejora puede. Y ahí tenéis los clásicos también. ¿Software Craftsman? Software Craftsman, sí, pues. No, Carlos Lee es español, es ahí. ¿Cómo se llamaba? Maldita sea. ¿Cómo se llamaba? Desarrollo ágil con TDD. Desarrollo ágil con TDD. Es en español, ¿vale? Este libro es en español. ¿Está en Amazon todavía? ¿Está en Amazon, creo, por ahí? Bueno, es bastante interesante. Ahí en enero de 2010, ¿no? Ahí tenéis un poquito de literatura, que no está mal. Están por aquí algunos, por aquí atrás tengo algunos. Y el Rapid Development, en fin, me gustan esas cosas. Y me entretengo, y además así practico el inglés. TDD en castellano, eso es, no todavía. Y poco más. Aquí tenéis mi mail, mi Twitter, y en iVoox podéis escuchar mi podcast de Aporreando Teclados cuando queráis, si os ha gustado mi voz. Y por mi parte, poco más. Genial. Pues creo que ya hemos llegado al final de la sesión de hoy, ¿no? Pues sí, dudas, preguntas, escupitajos. Aquí estoy. Opiniones, preguntas, dudas. Pues no lo sé. Ahora es el momento de hacer cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier comentario. Por lo demás, bueno, a las puertas de la feria. Sí, yo ya estoy preparado con mi gorrita. Con el fin de las mascarillas prácticamente realizado. Y bueno, no sé si lanzo de momento mientras que alguien se piensa hacer alguna pregunta. Dejo ahí la hipotética posibilidad de que hagamos una quedada presencial. Yo la he soltado también, a ver si hay movimiento en el grupo de Telegram. Así que parece que ya hay aquí algún comentario. Mira, aquí dice Little Peter, dice que ha estado muy bien, que muchas gracias. Me alegro. También tenemos por aquí el anuncio del próximo evento que tendremos en breve. Aquí lo tenemos en Meetup. Si os apetece apuntaros, escribiros a través de Meetup. No me acuerdo de qué iba exactamente este. Javi está por aquí, ¿no? Sí, Javi. Hola. Sí, el próximo evento, aprovechando para hacer tiempo, a ver si alguien pregunta, es el próximo mes. Ya hablaríamos del 10 de mayo, la hora sería la misma. Sería un evento con David Servigón, hablando de principalmente formación y certificaciones en Microsoft. Correcto.
Hablaremos de formación, de certificaciones y de todo ese mundillo del learning, ¿no? Del aprendizaje, ¿no? Del aprendizaje de tecnologías. Y tendremos aquí a un referente de Microsoft, como es David Servigón. Con lo cual podéis preparar dudas, preguntas, todo lo que os surja, que seguramente habrá muchas. Podéis prepararosla para la próxima charla que tendremos con él. Y bueno, animar a todo el mundo a suscribirse a nuestro canal de YouTube, ¿sabes? Tocar la campanita y esas cosas. Y agradecer a hay tiempo suficiente para hacer preguntas y creo que nos quedamos sin preguntas. Lo que sí que tenemos comentarios, por ejemplo, Javier Sanz, seguiremos con los tesis. Muchas gracias, Juanma. Así que Jesús, Arna, muy interesante. Muchas gracias. O Pablo Sánchez, que muchas gracias por la charla. Me han regalado las ganas de meterte en los clásicos proyectos monstruos. Así que nada, ahí se queda la charla. Recordar por aquí comenta por aquí Juan Lu, como complemento a mock, Fluent Assertion y Auto Feature. Sí, en ejemplo de uno de los ejemplos está en el del test service, está ahí el Fluent Assertion. Bueno, creo que en los dos. Yo no lo suelo usar. El proyecto que copié y pegado que usaba MockQ directamente, no he usado Fluent Assertion, pero sí, es una herramienta también interesante para hacer los tests más semánticos, ¿no? Que sean más fáciles de leer. Bueno, yo voy a aprovechar un momento también para, si hay alguien interesado en que tratemos algún tema o que simplemente quiera dar una charla con nosotros aquí en la comunidad, como lo ha hecho Juanma, como lo hemos hecho muchos de nosotros, solamente tiene que contactar con nosotros y decir, oye, que quiero hablar de este tema, y le buscamos fecha y es tan fácil como eso. Así que, bueno. O directamente en el Meetup, tenéis abierto mensajes, foro, cualquier vía de contacto que se os ocurra, el Meetup está totalmente abierto. Dejad ahí el comentario e intentamos ayudaros en la medida de lo posible. Y también recordar que no tiene por qué ser una charla técnica. Es decir, que si queréis hablar de oye, me tuve que adaptar al trabajo remoto, esta fue mi experiencia, este fue el aprendizaje, estos son los consejos que doy para gente trabajando en remoto, o no sé, cualquier otro tipo de temática no técnica, perfectamente posible, e incluso no tiene por qué ser una charla. Si lo que queréis proponer es, por ejemplo, no sé, en estos días, por ejemplo, que no sé si habéis visto, creo que tweets de hoy o de ayer de David Bonilla comparando salarios, perks, etcétera, entre diferentes empresas. Y también ha habido últimamente diferentes conceptos de qué es media jornada, por según qué en el sector. Y bueno, siempre hay motivos para... O la entrada en el mundo del desarrollo para mayores de 40 años, por ejemplo. O, por ejemplo, sí, que creo que tenemos por aquí a Darío conectado, y también es un caso que dio una charla similar, y tenemos también gente que podría dar, también conectada, la estoy viendo en el chat, que podría dar una charla similar. Así que gente que salta de un sector a otro aquí, o gente que cambia de target, de empresa, y hace otra cosa diferente, aprende algo nuevo, o puede ser una charla, una mesa redonda, es decir, que está totalmente abierto a cualquier cosa. Animaos y nunca penséis, no tengáis el síndrome del impostor del que hemos hablado hoy, ¿vale? Siempre podéis aportar, ayudar, y seguro que el participar en la charla os hace crecer a vosotros y sobre todo crecer al resto. Y con esto creo que hemos hecho ya más que tiempo suficiente. Sigue habiendo muchos agradecimientos, Juanma. Muchas gracias por la charla. Me está sorprendiendo aquí a ver la gente. Muchas gracias a todos. Me encanta que os haya gustado. Por eso lo he hecho. Mira, Anastasio. Pero no hay preguntas, así que eso es que te has explicado muy bien. Estupendo. Y nada, cerramos aquí. Llegamos hasta aquí. Muchas gracias a todos los que nos habéis seguido en directo. Muchas gracias a todos los que estáis viendo este vídeo en diferido. Recordad, 10 de mayo, nuestro próximo evento, así que nos vemos pronto. También vamos a anunciar más eventos también en breve. Recordad también que el mes próximo tenemos el Build. Así que muchas gracias a todos por seguirnos y nos vemos en la próxima. Juanma, como de costumbre, dejamos despedir al invitado. Si quieres unas palabras finales.
Pues nada, que me alegra que haya gustado. Esa era la intención, que animar a la gente a hacer tesis. Si no Te recordaremos de aquella famosa... Sí, de otros grandes éxitos. Por otro gran éxito. Ahora podré decir, me recordaréis de otros grandes éxitos, como conocí los tesis en Sevilla.net. Ya sabes cómo empezar el próximo podcast. Bueno, pues llegamos hasta aquí. Gracias a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.